Apocalipsis capítulo 2, verso 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Repito, versículo 24 y 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias porque nos permites entonar himnos para glorificar tu nombre, gracias porque en tu gracia nos has llamado para exaltarte y alabarte. Gracias, Señor, porque nos permites vivir para ti. Gracias, Señor, porque nos guardas. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que la exposición fiel de las Santas Escrituras edifique tu Santa Iglesia. Que cada uno de nosotros logre entender tu perfecta voluntad y nos logremos apartar por tu gracia, por medio de tu Santo Espíritu, de aquello que no te glorifica. Con un corazón arrepentido y con el deseo de exaltarte día a día, Señor, te pido que a cada uno de nosotros nos lo redargullas para lograr alabarte con nuestra forma de vivir en cada momento, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien. Estamos ya en el versículo 24 y 25 del mensaje a Tiatira. Bajo el mismo contexto del capítulo 2, en el mensaje recordemos lo que estaba aconteciendo y aquellos gremios dentro de la región de Tiatira, donde al creyente se le obligaba a adorar, y no solamente se le obligaba a adorar ídolos, sino también teníamos el problema dentro de esa región de que las personas que adoraban esos ídolos estaban siendo incitadas a cometer fornicación, a comer carne sacrificada a ídolos, a relacionarse con todo lo que tenía que ver con el culto pagano, ¿no? Y dentro de lo que es el mensaje a Tiatira, estamos viendo que hay una ejemplificación, y esa ejemplificación que nos da es a Jezabel. Y bueno, el problema radicalmente dentro de la iglesia de Tiatira, estamos hablando de un libertinaje como tal. Estamos hablando de una doctrina errada. No solamente estamos hablando de un aspecto permisivo, sino estamos hablando de un enfoque doctrinal alejado a lo que la misma Escritura enseña. Pero ahora nos encontramos en el versículo 24 y en el versículo 25 otro tipo de personas, otro tipo de creyentes. Sí había creyentes que estaban siendo desviados doctrinalmente, como los encontramos desde el versículo 19, encontramos desde el versículo 19, versículo 20, 21, encontramos la reprensión al arrepentimiento en el versículo 21, el versículo 22, las consecuencias a las personas que no se arrepienten, versículo 23, y ahora en el versículo 24 dice, y a vosotros, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, la doctrina de la que hemos venido hablando. Había una iglesia que no tenía esa doctrina. Estamos hablando dentro de la región de Tiatira, donde los gremios manipulaban el hecho comercial. Dentro de esa región hace una distinción la carta, pero a vosotros, aquellos que no tienen esa doctrina, donde
se les son inducidos a fornicar, porque aquellos que eran inducidos a fornicar, el mismo versículo 20 dice a mis siervos. Es decir, había unos siervos que eran contaminados doctrinalmente, que eran inducidos a fornicar. Pero la misma carta hace un stop y dice, pero a vosotros. Había unas personas que estaban siendo inducidas a fornicar a causa de la doctrina, a causa de la enseñanza, pero a vosotros, los que no tienen esa doctrina, los que han recibido una enseñanza sana, los que tienen un conocimiento sano de la Escritura, los que no se han contaminado con toda la enseñanza falsa que la lleva a la abominación de Dios. Ahora, aquí quiero hacer un punto, porque la misma Escritura lo hace. La Escritura hace el punto. Los que tienen la doctrina de Jezabel, esa doctrina que induce a mis siervos a fornicar, exclama e invita al arrepentimiento a esas personas. Y aquellas personas que no se arrepientan, hay una consecuencia para el pecado. Hablamos de la misericordia de Dios, que a pesar de que esas personas estaban fornicando, Dios extiende su misericordia. Pero también hablamos que dentro de la misericordia de Dios hay una consecuencia para el pecado, dentro del creyente, dentro de los siervos que se está refiriendo el mensaje a Tiatira. Ahora, el mismo escrito hace por un momento eso a un lado y enfoca el mensaje, pero a vosotros, a los que no tienen esa doctrina. El punto aquí que ustedes tienen que ver, o que nos vamos a parar solamente unos momentos, es la doctrina, nuestra cosmovisión cristiana va a traer algunas consecuencias a nuestra vida. A lo que ustedes estén expuestos, o a lo que un creyente esté expuesto domingo tras domingo, traerá un resultado, traerá un pensamiento. Si esa persona está en una iglesia, denominalmente hablando, donde a esa persona nunca se le invita al arrepentimiento, nunca se le hace una exposición del pecado, y nunca se te dice y se te habla de aquel Dios santo que te ha llamado a santidad, nunca te exhorta o te confronta verdaderamente con el pecado, sino todo lo contrario, como las personas que estaban en la iglesia de Tiatira, un grupo de personas que estaba en la iglesia de Tiatira, la cual no solamente, escuchen esto, no solamente no se le confrontaba con el pecado, sino que se le inducía. Ahora, dentro del mismo verso que estamos estudiando, dice, pero a vosotros, a los que no, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Bueno, quiero seccionar este verso en tres partes de una forma muy sencilla. Primero, dentro de la iglesia de Tiatira, dentro de la región de Tiatira, teníamos dos grupos de personas, unas con sana doctrina y una con mala doctrina. Unas inducidos por la doctrina de Jezabel, la cual los invitaba a fornicar, y otros que no tenían esa doctrina, como la misma Escritura afirma. Las personas que no tenían, las personas que tenían la doctrina de Jezabel, las personas que estaban, los siervos que estaban siendo inducidos a fornicar, se les hace una invitación al arrepentimiento. Mostramos en toda la Escritura la benevolencia y la misericordia de Dios. Dentro de el mismo contexto estamos viendo que la misma doctrina, la enseñanza, trae consecuencia en nuestras vidas. A lo que ustedes estén o no estén expuestos, lo que ustedes reciban y den como un hecho va a traer consecuencias en su vida espiritual.
en la relación que tengan con las demás personas, ya sean creyentes o no creyentes. Ahora, bajo el mismo contexto, hace un énfasis la carta a Tiatira con respecto a las profundidades de Satanás. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta para la interpretación de nuestra carta a Tiatira lo que la misma historia nos ha delegado. Ustedes han de saber, y cada vez que hemos profundizado en la historia, nos hemos dado cuenta lo que verdaderamente la carta estaba diciendo. Los que estuvimos en las clases de hermenéutica, esto se conoce como ¿qué? Contexto histórico. Cuando sabemos el contexto histórico, bueno, después del siglo I, nosotros tenemos que con respecto a las profundidades de Satanás, había un grupo gnóstico. Los gnósticos decían esto, que Dios ha dado una revelación a cada persona. Los gnósticos decían que Dios se les revelaba de una forma particular, como muchos creyentes hoy en día. Los gnósticos decían que para ellos Dios les daba una revelación la cual nadie más conocía y nadie más podía tener porque a ellos se les delegaba. Los gnósticos decían que para conocer perfectamente la grandeza de Dios y para conocer y para poder luchar contra las adversidades del enemigo, los gnósticos decían que teníamos, o el creyente tenía que conocer lo que ellos decían, las profundidades de Satanás, es decir, el pecado. Ellos le llamaban, escuchen esto, a algunos de ustedes se les va a hacer un poco conocido, pero ellos le llamaban entrar en relación con los demonios. Los gnósticos decían eso. Para que cada uno de ustedes, si ustedes estuvieran en el siglo I y estuvieran siendo expuestos a una enseñanza de un gnóstico, el gnóstico les decía, para que ustedes puedan comprender verdaderamente a Dios y para que ustedes puedan luchar ustedes puedan vencer a Satanás, ustedes tienen que conocer cómo trabajan los demonios. Para después luchar con los demonios y estar ahí. Y cuando ustedes sepan cómo los demonios se manejan, ustedes por fin van a conocer las profundidades de Satanás y lograrán salir victoriosos. Eso decían un grupo gnóstico del segundo siglo. De hecho, si ustedes van a estudiar la primera carta de Juan, el que nosotros hayamos leído en nuestra lectura semanal el día de hoy, la primera carta a Juan, es porque ustedes entiendan que había una necesidad por entender, que el cristiano tenía que entender, bueno, Dios ha delegado nuestros estatutos, Dios nos ha dado estatutos a nosotros, y todo el contexto de los 5 capítulos que hoy leímos de la primera carta de Juan, si ustedes se dan cuenta, hace un enfoque. Uno, el que no practica el pecado y el que practica el pecado. ¿Sí? El que no practica el pecado, ¿de quién es? De Dios. El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo, porque del diablo ¿desde cuándo peca? Desde el principio. Bueno, bajo el contexto, vi su cara de algunos de ustedes de iluminación con respecto a la primera carta de Juan y con respecto a lo que estoy leyendo ahorita en Apocalipsis, versículo 24 y 25. Porque ese era el contexto verdaderamente. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Que como Juan mismo lo acelera, bueno, había personas dentro de la iglesia que practicaban el pecado y que decían no pasa nada con el pecado. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos va a dañar en nuestro espíritu lo que en la carne hagamos. Pensamiento gnóstico, pensamiento doceta.
¿Qué pasaba en la iglesia de Tiatira? ¿Qué pasaba? Bueno, que dentro de la falsa enseñanza, lo que ellos llamaban las profundidades de Satanás, como la enseñanza de la ejemplificación de Jezabel, inducía a los siervos a que fornicaran, inducía a las personas a la falsa enseñanza y hacía que blasfemaran la santidad de Dios. Ahora, quiero que vayan al mismo texto 24, pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Con respecto, quiero que me sigan. Estamos viendo en el verso 24 que el mismo contexto divide el enfoque hacia un grupo de personas, a pesar de que la carta va dirigida a todo cristiano. Primero hay un enfoque sobre aquellos que siguen las enseñanzas de Jezabel, y después el enfoque después el enfoque es para aquellas personas que no siguen esa doctrina errada. Dentro de las personas que no siguen esa doctrina errada, que asevera que son las profundidades de Satanás, como el ambiente gnóstico lo hacía, ahora tenemos: no os impondré otra carga. Es decir, está dando un régimen a lo que la iglesia primitiva ya tenía consciente. Repito, versículo 24 en la parte B: y no han conocido los que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Qué carga tenía la iglesia primitiva como un estatuto? Para ver esta carga, el mismo contexto del versículo 25 dice: pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Ahora, bajo el mismo contexto estamos viendo que estaban siendo inducidos ¿a qué? A la idolatría, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a fornicar. ¿Qué estatuto tenía la iglesia primitiva sobre lo que está hablando, inspirado divinamente, el apóstol Juan en el segundo capítulo del libro de Apocalipsis, en el versículo 24? Bueno, a lo que nosotros conocemos hermenéuticamente o conocemos como exégesis, lo que nosotros entendemos como ver lo que toda la Escritura habla de sí misma, tenemos en el libro de Hechos, en el capítulo 15, lo que nosotros vamos a conocer como el primer concilio, donde se dejan los estatutos de lo que la iglesia debería de pensar. ¿Qué estaba pasando según el contexto? Yo quiero que todo esto que me da gusto que muchos están anotando, que van a leer todo el capítulo 15 de una forma muy breve. Había judaizantes, había personas que decían que guardaban la ley, que no era suficiente la gracia de Cristo. Se tiene que aclarar que la suficiencia de Cristo, del sacrificio perfecto de Jesucristo, cada uno de ustedes es salvo por gracia, pero si ustedes me acompañan a Hechos en el capítulo 15, yo quiero que enfoquen su mirada en el versículo 28, porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Me siguen en la Escritura? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Una, que os abstengáis ¿de qué? De lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y ¿de qué? Y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien haréis, pasado bien. Ahora, están viendo de una forma exegética a lo que se está refiriendo versículo 24 y versículo 25 de Apocalipsis.
Leímos la carta de Juan. Vimos de una forma sencilla el paralelo sobre personas que están dentro de los estatutos dados por Dios. Cuando hablamos del decreto con Dios y cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando que Dios decreta de una forma soberana su voluntad en la persona de Jesucristo. Y cuando estamos hablando de los estatutos de Dios, estamos hablando que Dios decreta estatutos. Estamos hablando de su voluntad, ¿qué? Preceptiva. Los preceptos de Dios, dentro de la voluntad plenaria de Dios, hay una voluntad preceptiva, es decir, lo que Dios demanda que el hombre guarde. ¿Estamos bien hasta ahí? Lo que Dios demanda a cada hombre que guarde dentro de su voluntad plena de Dios, dentro de la soberanía misma de Dios. Ahora, ¿qué estaba pasando en la iglesia primitiva respecto a la iglesia de Tiatira y comparando lo que el apóstol Juan, inspirado divinamente, tenía que impartir? Bueno, teníamos enseñanza errada, había enseñanza liberal, falsos profetas, personas que no enseñaban correctamente la doctrina. Si yo quiero resumir ahorita de una forma muy breve, nosotros hemos estudiado credos y confesiones de la iglesia primitiva, hemos estudiado nuestra confesión, hemos estudiado el catecismo. Si nosotros queremos resumir con respecto a esto de una forma muy sencilla la enseñanza, podríamos decir, bueno, el hombre, el ser humano, muerto en sus delitos y pecados, como la Escritura afirma, porque no hay justo ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron, destituidos quedan de la gloria de Dios, como afirma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, 23. ¿Sí? El hombre está condenado ante los ojos de Dios. Aclaro, ahorita que estoy hablando de esto, nosotros que ya hablamos acerca de la errada enseñanza de la nueva perspectiva de Pablo, de lo cual nosotros ya habíamos hablado, hoy en día también afirman que la doctrina, hay personas que están afirmando que la doctrina de la expiación no es bíblica. Es una de las herejías más grandes del siglo XXI. Ahora, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre está constituido como si fuese enemigo de Dios. Hay una deuda. Las personas que niegan la doctrina de la expiación dicen que no hay una deuda. Bueno, ¿cuál es la deuda? El hombre ha violado los estatutos de Dios. Simple y sencillamente ha violado lo que Dios ha decretado que no sea violado. Como el hombre no puede por sí mismo reconciliarse con Dios, Dios en su benevolencia eterna, su gran amor y misericordia, manda a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo muere en la cruz del Calvario, muere y resucita conforme lo antes escrito. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que la Escritura dice. Y si Jesucristo muere para el perdón de nuestros pecados y Él muere como sustituto, estamos hablando que la doctrina de la expiación es completamente bíblica. Cuando Él muere por nuestros pecados y nosotros creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios, que nos da vida eterna, que nos reconcilia con el Padre, nosotros somos salvos por gracia, como el apóstol Pablo afirma: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. Es decir, la salvación es un regalo de Dios por medio de la fe, por medio de creer, no por nuestras obras. Sin embargo, esa voluntad preceptiva de Dios, esos decretos de Dios que se le han delegado al hombre como un estatuto eterno de Dios, guardar a cada uno de nosotros, esos decretos no son anulados. ¿Sí me explico? Si Dios dice no adulterarás, tú vienes en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, se te predica el Evangelio, tú crees en Cristo,
Jesucristo es mi Señor. Él es el Hijo de Dios. Él es el que anunciaba todas las santas escrituras, lo que Moisés y los profetas hablaron, aquel Mesías que habría de venir, el Redentor nuestro. Creo en Él como mi Señor y mi Salvador. Bueno, la Escritura dice que tú, al creer Jesucristo como quien vino a este mundo, a esta tierra, a morir por nuestros pecados, tú al creer eres reconciliado con Dios. Se te ha perdonado esa deuda, has sido perdonado de tus pecados. Pero esos estatutos, los cuales ya estaban, no se te es permitido violarlos, aunque seas salvo por gracia. Si Dios ha dicho, no adulterarás, no adulterarás, punto. ¿Qué estaba pasando con Tiatira? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Tiatira? Bueno, la Escritura habla, según Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 3, que nosotros tenemos que apartarnos de la fornicación. La fornicación es algo que a Dios no le gusta. El que fornica, según el apóstol Pablo, contra su propio cuerpo peca. ¿Y el Espíritu Santo dónde mora? La vida del creyente. Ahora, si nosotros estamos conscientes de esto, estamos viendo que en Tiatira, ¿qué estaba pasando? Había personas que estaban siendo inducidas a fornicar. Estaban siendo programadas, si ustedes quieren ver esto, programadas para esto. ¿Sí? Su cosmovisión de ese grupo de creyentes era este. ¿Sí? Según la misma enseñanza gnóstica y según el mismo contexto al hecho de la ejemplificación de Jezabel, su cosmovisión cristiana era esta: yo soy salvo porque he creído en Cristo, pero como soy salvo porque he creído en Cristo, puedo revolcarme en los deseos de mi naturaleza, puedo violar la ley de Dios porque soy salvo por gracia. Cristo murió por mis pecados, entonces, para yo no tener ningún problema aquí, tengo que conocer cómo obra el enemigo. Pensamiento gnóstico, las profundidades de Satanás. Si sé cómo obra el enemigo, no voy a tener ningún problema. Pero no pasa nada si fornico. Ese era el pensamiento de los gnósticos. ¿Sí? Ahora, yo quiero que ustedes estén conscientes. Ese tipo de doctrina existe actualmente en muchas iglesias. Yo conocí a una persona, quien más lo conoció, que decía que echaba fuera demonios y que él y los demonios eran uno mismo prácticamente. Que él conocía cómo operaban esos demonios y esa doctrina sí existe ahora. Doctrina liberal. ¿Hay doctrina liberal? No nos vamos lejos. Hay neocalvinistas liberales. Quien ya leyó el libro, de los libros que trajimos, el de los neocalvinistas, ¿sí? ¿Cómo sacan a relucir esa doctrina liberal? ¿Creen en las doctrinas de la gracia? Sí, pero tu doctrina no es práctica. O sea, ¿cómo es posible que digas, creo en las doctrinas? Fíjense lo incongruente que es. Creo en las doctrinas de la gracia, pero aquella persona, aquel pastor, promueve la pornografía en su página de internet, en su iglesia. Si nosotros estamos hablando de las doctrinas de la gracia, estamos hablando del decreto eterno de Dios para santidad, para gloria de su nombre. Es decir, Dios desde antes de la fundación del mundo, en su decreto eterno, en su sabiduría eterna,
por pura gracia y misericordia, elige, predestina a un grupo de personas para la alabanza de la gloria de su gracia. Esas personas serán sellados con su Santo Espíritu. Esas personas serán perfeccionadas por su mismo Espíritu Santo por medio de la cruz de Cristo en el Calvario, por medio del derramamiento de su sangre preciosa. Nosotros hemos oído ese Evangelio y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como lo afirma el apóstol Pablo en la carta que escribe a Efesios en el capítulo 1, verso 13. Ese fin y con ese medio y con ese mismo propósito nosotros podemos vivir una vida en santidad. Ahora somos los santos de Dios. Son los santos de Dios, no los fornicarios de Dios. Son los santos de Dios. Hay un propósito. El cristiano ahora aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios, te da convicción de pecado. Es el Espíritu de Dios el que te da convicción de pecado. Si no hay convicción de pecado, una cosa es conciencia de pecado. Todo ser humano tiene conciencia. No hay nadie que se quede o que esté o que pueda ser inexcusable, como dice el apóstol Pablo en Romanos. ¿Qué pasaba con la iglesia de Tiatira? Estaba siendo inducida, enseñada, alentada a fornicar, pero hay un grupo de personas que no. Ese grupo de personas que no estaba siendo inducida a fornicar, ¿sí? Se le dice una cosa, que no se le impondrá otra carga de la que ya se había establecido, como vimos en Hechos capítulo 15, versículo 28 y 29. Es decir, hay un concilio. Para los que dicen que el concilio no sirve, los concilios son totalmente bíblicos. Hay un concilio en Hechos capítulo 15, la iglesia se reúne. No solamente a la iglesia le parece bien, sino el mismo versículo dice, y al Espíritu Santo, es decir, la iglesia era guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué decreta la iglesia? Llevados por el Espíritu Santo. Recordemos que no tenía el Nuevo Testamento. ¿Qué decreta la iglesia? Bueno, hay algunas personas que están diciendo que se tiene que judaizar. De hecho, si ustedes leen, y espero que lean todo el capítulo 15 del libro de Hechos, no se menciona nada acerca de que el cristiano se deba de circuncidar, como también hoy en día hay personas que quieren circuncidar. Ahora, dicen 4 cosas. Bueno, la iglesia, ¿qué va a pasar con la iglesia? Bueno, nada de comida sacrificada a ídolos, nada. Bueno, también ni sangre, ni que coman de ahogado. Bueno, ¿qué pasa? Que son estatutos que Dios ha delegado. Si ustedes hablan de la idolatría, tenemos Éxodo capítulo 20, donde se da el mandato a la idolatría, ¿sí? Si ustedes hablan de la sangre o de no comer de ahogado, aparte de tener el entendimiento de que era vamos a nombrarle como un beneficio de salud para las personas, está el mandato en las mismas escrituras. Génesis capítulo 9, verso 3, Levítico 3, 17. Hay un mandato. Si tú te vas a poner a cuestionar, bueno, ¿por qué Dios mandaría eso? Te vas a detener 50 años de tu vida queriendo determinar con tu mente finita la infinita sabiduría de Dios. Simple y sencillamente es un decreto de Dios. No, y punto. Bueno, había otras leyes ceremoniales como decreto. Había en el Antiguo Testamento otras leyes ceremoniales. Tienes que hacer esto. Pero según Hechos capítulo 15, lo único que determina en Hechos capítulo 15 es no a la idolatría, no a la sangre, no al ahogado y no a la fornicación. Lo dan como un decreto de lo que ya había sido establecido por Dios.
Vamos a nuestro contexto de la iglesia de Tiatira. No os impondré otra carga. ¿A qué cargas se está refiriendo? Bajo el mismo contexto de las personas en Tiatira que estaban o que asistían a aquellos gremios y comían cosas sacrificadas a los ídolos y se revolvían con todo el pensamiento mundano de aquella época, y dentro de esos festejos paganos donde comían cosas sacrificadas a los ídolos eran inducidos a fornicar. Y contando eso, las enseñanzas cerradas bajo la ejemplificación de Jezabel y lo que se llamaba las profundidades de Satanás, conforme al pensamiento mismo gnóstico. Bueno, tenemos que en el versículo 24 del libro de Apocalipsis, versículo 25, que aparta a un grupo de personas que no se han mezclado con aquella falsa enseñanza, que no han estado dentro de esa falsa enseñanza, que era visible para ellos. Se les dice: no os impondré otra carga. Es como si dijésemos, ya, lo que se habló en el concilio, lo que ya había decretado la iglesia primitiva en el concilio, no se les dijo, en aquel tiempo no circulaba el libro de Hechos y se les dijo, vayan a Hechos capítulo 15 y vean que ya no. Ellos ya sabían de qué carga se estaba hablando. No se pone otra carga. Nosotros sí tenemos que ir a Hechos capítulo 15, versículo 28 y 29, para que ustedes vean con las mismas escrituras a qué cargas se estaba refiriendo. Pero no os impondré otra carga. Ahora, quiero que vayan otra vez al libro de Apocalipsis, por favor. No os impondré otra carga, versículo 25, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Bueno, ¿qué tenía la iglesia que tenía que retener hasta que nuestro Señor Jesucristo viniera? Eso está bajo el contexto en el versículo 19. Yo conozco tus obras, tu amor, fe y servicio, y tu paciencia, y tus obras postreras son más que la primera. Es decir, el hecho, en toda la extensión de la palabra, el hecho del mismo creyente, de la fe del mismo creyente, de la vida del mismo creyente. La carta le hace o le recarga el impulso de seguir adelante bajo la misma convicción. ¿Me explico? Es decir, el creyente tenía que seguir con sus mismas obras, según la palabra ergón, hechos, original griego, ergón, hechos, sus obras, su forma de vida, su amor por los santos, su fe, servicio, paciencia, aquella vida ascendente en santidad. Nosotros hablamos que el creyente va siendo perfeccionado en santidad, como el apóstol Pablo afirma en Corintios en el capítulo 7, verso 1, perfeccionado en santidad en el temor de Dios. Ya que el mismo apóstol Pedro dice en su primera carta, ¿por qué? Porque así como el que nos llamó santos, ser santos en toda nuestra manera de vivir. Hay un llamado, lo hago y lo recalcaré cada que yo tenga la oportunidad. Hay un llamado a la vida del creyente y es a santidad. Es el llamado que las personas o que los que hemos creído en Jesucristo como el Hijo de Dios tenemos. Hay un llamado. Somos los santos de Dios. Ahora aquí está en Tiatira, no eran los santos de Dios, parecía que eran los fornicarios de Dios. No queda, no concuerda con el nombre majestuoso de nuestro Señor y Salvador. Los santos de Cristo, los fornicarios de Cristo, no era así la situación. Para esas personas había un llamado al arrepentimiento y una exhortación, y si no se arrepentían había una consecuencia por su pecado.
la misericordia y la benevolencia de Dios para que aquellas personas vuelvan en santidad a Él todos los días. Pero las otras personas no. No se habían metido con esa falsa enseñanza. No se habían metido con las profundidades de Satanás. Bueno, a ustedes que no se han metido con las profundidades de Satanás, no les impondré otra carga. No hay problema. Sino que vamos a seguir adelante. Lo que tenéis, retenerlo. No nos impondré otra carga, sino lo que tenéis, vamos, sigamos adelante echándole ganas. Tenemos una iglesia, quiero ejemplificar, tenemos una iglesia sana. Ok, sigamos así, sigamos adelante. Ahí ya se les dio la exhortación, como hoy en día muchas iglesias o lugares o centros de reunión donde yo estoy seguro que habrá uno que otro escogido del Señor, uno que otro santo del Señor. Se les hace el llamado al arrepentimiento, se les exhorta. Dios de alguna u otra forma lleva la palabra santa y gloriosa de su nombre. Pero hay unos que no han conocido la profundidad de Satanás. Hay iglesias sanas, hay creyentes que no están metidos en eso. Bueno, lo que tenéis, retenerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta la otra semana que viene el siguiente servicio. Retenerlo el día del Señor nada más. De lunes al sábado hagan lo que quieran, pero reténganlo el día del Señor nada más. Como los fariseos. El día del Señor o el sábado, guárdenlo, y todo el día vivan hipócritas, toda la semana vivan hipócritamente. Retenerlo nada más el domingo, así como vienen bien vestidos. Ese es el mandato. No, retenerlo hasta que yo venga, dice el Señor. Todos los días de nuestra vida. Claro, el apóstol Juan, sabio, inspirado divinamente, lleno del Espíritu de Dios y de revelación, bueno, les habla de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque es la misma voz de nuestro Señor Jesucristo el que está dando el mensaje a las 7 iglesias. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo sigo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Si queremos hacer una paráfrasis, bueno, ustedes que no han estado, ya hay iglesias que están dentro del libertinaje y andan mal, ya se les mandó la exhortación de arrepentimiento, y las personas que no se arrepientan tendrán una consecuencia por su pecado. Pero ustedes que no están envueltos en eso, no les pondremos otra carga. Sigan adelante en eso, pero sigan adelante siempre en toda su vida cristiana. Toda su vida permanezcan fieles al Señor como lo han hecho hasta ahora. Sigan el mismo rumbo de la misma enseñanza sana, sigan la misma teología práctica. Mucho conocimiento, muchos libros, mucha Biblia, pero ¿y la vida práctica dónde está? Se quedó en una hoja atrapada en los libros, en el separador de los libros. No. Nuestra vida tiene que estar completamente equilibrada, hermanos. Mucho conocimiento sin práctica no funciona, así no son las cosas. La iglesia en Tiatira, este grupo al que se dirige en el versículo 24 y 25, no estaba en la falsa enseñanza, no estaba en la práctica errada. Recuerden, cosmovisión cristiana, falsa enseñanza, tu vida va a estar alejado a lo que Dios está demandando en su santa palabra. Ese grupo de creyentes no era así, estaba dentro de él.
Estás dentro de la ortodoxia, si lo quieren llamar de esta forma. Estás dentro de la sana doctrina. Estás viviendo esa sana doctrina, porque como ya hemos hablado, bueno, puedes estar dentro de un pensamiento doctrinal ortodoxo, pero si tu práctica no es ortodoxa, pues entonces no sirve nada. Bueno, esos creyentes sí estaban dentro de, pero no solamente estaban dentro de la enseñanza correcta, sino su práctica era correcta. A Dios sí le importa la doctrina, sí le importa la teología, por supuesto, porque el mismo apóstol Pablo, cuando se dirige a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, hace una referencia a la doctrina. La doctrina sí tiene que ver, por supuesto. Somos celosos de la doctrina, claro, tal y como somos celosos en nuestra vida práctica. Si no eres celoso en tu vida práctica, eso de ser celoso por la doctrina no tiene nada que ver. Pura vanagloria. Te gusta tener tema de conversación teológico, únicamente. Pero la vida teológica, lo que tú estás aprendiendo, lo tienes que llevar a la práctica diariamente. Y como el versículo 25 concluye, y yo también quiero concluir con esto. Versículo 25, pero lo que tenéis, retenerlo. Hay un mandato, retenerlo, y hay un tiempo específico en lo cual tú lo tienes que retener hasta que el Señor venga en gloria para ejercer juicio, porque hay un juicio, le guste a quien no le guste. Nuestro Señor Jesucristo vendrá, porque Él lo dijo. No vendrá otras 2 veces y se irá y regresará, y voy, vengo, ay, se me olvidó uno, regresa. No, vendrá otra vez, nada más. Solamente hay 2 venidas. Una ya vino para morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. La ira de Dios cayó sobre su Hijo unigénito con un fin, reconciliarnos con Él, para alabanza de la gloria de su gracia. Y vendrá otra vez, como la Escritura lo afirma. Les hice la invitación, lean, por favor, en el amor del Señor, lean Mateo capítulo 24 y 25. Que no se engañen. Ahí está la teología escatológica. Lean. Y vendrá. Y apartará unos a su ¿qué? Derecha y otros a su izquierda. Y los blasfemos, las personas que rechazaron el señorío, serán aniquiladas. ¿Sí? No. Habrá un tormento eterno. ¿Irán al purgatorio? No. Irán al tormento eterno. Porque únicamente por medio de Jesucristo las personas pueden ser salvas, como el mismo apóstol Pedro lo dice en Hechos capítulo 4. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Única y exclusivamente en el glorioso y majestuoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él viene. Hay una segunda venida, no sabemos cuándo. Pero lo que tenéis ahorita, lo tienes que retener hasta ese momento. Hasta ese momento de su venida. Ni un día más, ni un día menos. Hasta ese momento. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cuándo? Todos los días de mi peregrinar. Todos los días de mi peregrinar lo tengo que retener. A Dios en su gracia y en su misericordia nos permitió estar en una iglesia sana. Dios en su gracia y su misericordia nos ha llevado a vivir en santidad. Retenerlo eso hasta que llegue. Y
Hermanos, como la misma Escritura afirma, ahí estaremos con Él por la eternidad. Por la eternidad. Por la eternidad. Amén, hermanos. Bueno, y esta fue la exposición del versículo 24 y 25 del segundo capítulo de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Tiatira, donde hay una separación gramatical y hay una separación contextual de un grupo de personas que pueden aplicar cada uno de ustedes a su vida como un mensaje inspirado, que aquello que ha sido delegado lo retengan, vivan para el Señor día a día, amados hermanos. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dar gracias a Dios por esta hermosa tarde donde nos permite venir a alabarlo y a glorificarlo, y donde has tenido su misericordia y benevolencia a la vida de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tu eterno decreto nos permites conocerte, glorificarte, exaltarte. Gracias, Señor. Gracias. Danos las fuerzas por medio de tu Santo Espíritu y de tu gracia, para que cada uno de nosotros retenga aquello que nos has delegado por medio de tu Espíritu Santo, en amor, fe, paciencia, servicio, hasta el día que estemos contigo por la eternidad, Padre. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.